Acá se representa de manera muy reduccionista un modelo eléctrico del sistema cardiovascular. En este modelo, el corazón, tanto derecho como izquierdo, están representados como fuentes de voltaje conectadas en serie, es decir, atravesadas por la misma corriente. Los pulmones se representan como una resistencia entre el corazón derecho y el izquierdo. Y entre el corazón izquierdo y el derecho se encuentra el circuito sistémico, representado por una parte superior del cuerpo y una parte inferior del cuerpo. El retorno venoso vuelve al corazón derecho por medio de las venas cavas, tanto superior como inferior. Si iniciamos la circulación, podemos ver el sentido de justamente circulación de la corriente. Del ventrículo izquierdo, a través del circuito sistémico, la parte superior y la parte inferior, retorna por medio de las venas cavas al ventrículo derecho y el ventrículo derecho empuja nuevamente el flujo hacia el ventrículo izquierdo a través de los pulmones. Vemos que la corriente del circuito sistémico vale 25 mA y la corriente del circuito pulmonar 25 mA, confirmándonos que están en serie. Podemos representar la patología, la hipoplasia del ventrículo izquierdo o de las cavidades izquierdas, que si bien es un espectro, acá podemos representar la atresia mitral y la atresia aórtica, y esto sería modelado como una ausencia completa del ventrículo izquierdo, ¿no? Vemos que no hay circulación de corriente porque el circuito está abierto. Esto es incompatible con la vida, de esta manera no hay flujo en ninguna parte del circuito. Podríamos poner comunicaciones y decir, por ejemplo, que la sangre que llega a través de los pulmones a la aurícula izquierda, de ahí no tendría lugar para ir a menos que haya una comunicación interauricular que devuelva la sangre hacia la aurícula derecha. Si nosotros colocamos la comunicación, observamos que empieza a existir flujo pulmonar, porque la sangre pasa por la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha nuevamente, ventrículo derecho, pulmones, aurícula izquierda, vuelve a la derecha. Solo existiría flujo pulmonar, lo que tampoco sería compatible con la vida, a menos que exista una comunicación entre el circuito pulmonar y el circuito sistémico, representado por un ductus permeable. Y en este caso se configura una doble circulación, tanto sistémica como pulmonar. Podemos ver que en este caso el flujo sistémico vale 12 mA y el flujo pulmonar 24 mA. Esto quiere decir que el QPQS es 2:1, o sea 2, y existe hiperflujo pulmonar. Podemos ver también qué pasaría con la circulación si la resistencia pulmonar al nacimiento empieza a disminuir. A medida que disminuye la resistencia pulmonar, el flujo pulmonar aumenta y en este caso el QPQS valdría 3:1, ¿sí? Y más hiperflujo pulmonar. Devolvemos la resistencia como antes. También podríamos ver qué pasa en el nacimiento si el ductus comienza a cerrarse, simulado como un aumento de resistencia del ductus. Vemos que a medida que el ductus se cierra, el flujo sistémico cae al punto de que hay de nuevo un QPQS muy aumentado. Se destaca la importancia de mantener el ductus abierto. Por otro lado, la importancia de la comunicación interauricular entre aurícula izquierda y aurícula derecha debe ser amplia, es decir, de baja resistencia. Si la comunicación interauricular es restrictiva, es decir, la podemos simular con mayor resistencia, vemos que el flujo pulmonar cae y aparecería congestión pulmonar. Para eso, la importancia de que la comunicación interauricular sea amplia. La primera cirugía que se realiza en esta patología es la cirugía de Norwood. En este caso vamos a parar la simulación, parar la circulación y vamos a remover la arteria pulmonar. También vamos a remover el ductus. Ahora, el ventrículo derecho, que antes estaba conectado al circuito pulmonar, se va a conectar directamente hacia la aorta, es decir, se va a crear una neoaorta que comunica directamente al ventrículo único de morfología derecha hacia la aorta. En este caso, si iniciamos la simulación, vemos que hay flujo por el circuito sistémico, pero no por el pulmonar. ¿Cómo le damos flujo al circuito pulmonar? Y bueno, por medio de un shunt, por ejemplo, sistémico pulmonar. Acá colocamos el shunt y vemos que hay flujo en los dos circuitos. Otra opción, en lugar de un shunt sistémico pulmonar, sería un shunt directamente del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Es decir, esto se llama conducto de Sano. Vemos que claramente que las dos circulaciones, tanto sistémica como pulmonar, quedan bien en paralelo, empujada la sangre por un único ventrículo de morfología derecha en este caso. La siguiente cirugía es la cirugía de Glenn. En este caso vamos a parar la simulación y vamos a remover el shunt que comunicaba el ventrículo derecho con la arteria pulmonar. Y la cirugía de Glenn consiste en una anastomosis cavo-pulmonar superior. Es decir, la vena cava superior, que llevaba sangre hacia la aurícula derecha, ahora va a ir conectada directamente hacia la
a una rama de la arteria pulmonar. Vamos a mostrar valores y vamos a iniciar la simulación. En este caso se establece una circulación sistémica, el ventrículo único empuja la sangre al circuito sistémico y el retorno venoso de la parte inferior del cuerpo retorna como siempre hacia la aurícula derecha. Pero ahora la parte superior del cuerpo lleva la sangre hacia los pulmones, es decir, se establece una circulación cerebro-cabo-pulmonar y el flujo que vaya hacia la parte superior del cuerpo va a ser el flujo pulmonar. En este caso podemos ver los flujos. Bueno, es justamente el mismo, 6,3. Podemos ver que el flujo por las venas cavas, tanto superior como inferior, es 6,3 mA. ¿Sí? Obviamente el flujo que, como dije antes, que pasa por el cerebro, llega a los pulmones. Es decir, que controlando de alguna manera la resistencia al flujo sanguíneo cerebral, podemos controlar la cantidad de sangre que llega a los pulmones. En este caso, el QPQS es de 0,5, es decir, pasan 6,3 por los pulmones y 12 salen por la aorta. Nosotros podemos simular cambios en la PCO2 o podemos generar cambios en la PCO2 y ver qué pasaría con la resistencia cerebral. En el caso de una hipercapnia, la resistencia cerebral disminuiría, en este caso estamos disminuyendo la resistencia y vemos cómo el flujo por el cerebro aumenta y por lo tanto el flujo pulmonar aumenta. En este caso es de 13 mA, es decir, el QPQS ya no es más de 0,5, ahora es más, es 0,7 aproximadamente. ¿Sí? Entonces, por medio de la manipulación de la resistencia cerebral a través de la PCO2 y la ventilación mecánica, o la ventilación, se puede modificar el flujo pulmonar. Vamos a parar la circulación de nuevo y vamos a generar la siguiente cirugía de esta patología, que es el Fontan directamente. Ahora, el retorno venoso de la parte inferior del cuerpo es llevado, igual que antes, hacia una rama de la arteria pulmonar. En este caso, ahora iniciamos la circulación y se observa que el ventrículo único de morfología derecha empuja la sangre al circuito sistémico y el retorno venoso, una vez que pasa por las resistencias del circuito sistémico, retorna hacia la circulación pulmonar. Acá quedaría completada la paliación del ventrículo único. Esto es un Fontan no fenestrado. Existe otra posibilidad que es un Fontan fenestrado cuando hay una comunicación entre la vena cava inferior y la aurícula derecha, pero bueno, no está representada.